Saludos y bienvenidos a otro video de Universidad Cristo. Este video titulado Tú eres Nicodemo. Es mirar a la historia de Nicodemo y ver cómo nos podemos relacionar. También te quiero decir somos Nicodemo. Y vamos a mirar esta historia y mirar el espíritu de la historia y qué podemos aprender espiritualmente hablando, que entonces nos motive a nacer de nuevo en nuestro presente en el mismo espíritu para así ver el reino de Dios en nuestro presente. Miremos a la historia y estamos en Juan capítulo 3 y te recomiendo que leas versos del 1 al 7 en la historia relacionada con Nicodemo, aunque continúa un poco más, pero me quiero enfatizar en algunos de estos versos. Y comienzo leyendo el verso 3, donde Jesús le dice a Nicodemo, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Tengo aquí unas notas y después comparto unos comentarios. Nicodemo representa y es el nacer condicionado por un sistema de creencias que causa desde que nació y desde que nacimos lo que se llama en este caso la ceguera de lo espiritual. Y te comparto, cuando vamos y vemos en el verso 1, dice, había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso judío de los fariseos. Vemos que por el título, por ser un fariseo, cuando vemos en Filipenses capítulo 3, Pablo también estaba diciendo, yo me puedo elogiar porque yo era un celoso, un fariseo, uno de la más alta calidad. Vemos que es una persona estudiada, es una persona de prestigio, de título. Entonces, por eso comento que Nicodemo fue históricamente esa persona que a través de su cultura, de su idioma, a través de lo que para su pueblo, su gente era valioso, él vino a distinguirse, a desarrollarse entre ellos como uno de alta calidad. Por eso su título de fariseo. Y así fue condicionado. ¿Ves? Porque es condicionado por las ideas, perspectiva, los razonamientos, las leyes, normas, el idioma, la fe, las tradiciones, costumbres, la comida, todo eso formaliza a una persona. Y llega como adulto y está centralizado en lo que es su vida presente, su realidad, su mundo. Y aquí vemos que vino a hablar con una persona, con Jesús, que se distinguía y vino con muchas palabrerías. Y Jesús le fue preciso al blanco. Te digo que para ver el reino de Dios, para entender esta realidad que yo comparto y vivo, que es presente y tú no la ves, tienes que nacer de nuevo. Tienes que dejar atrás todo lo que te ha formalizado. Nuevamente vemos la experiencia de Pablo en Filipenses capítulo 3, cuando él dejó todo eso atrás porque conoció algo más valioso. Conocer a Cristo, entender el motivo, razón y causa por la cual vivir justa y perfectamente. Y eso Nicodemo estaba siendo confrontado. Y es la realidad que en nuestro presente nosotros, como Nicodemos, podemos relacionarnos con. Porque ahora mismo en nuestro presente hemos sido condicionados y formalizados, basado a nuestro contexto. A qué parte del mundo somos, a qué idioma hablamos, a qué creencias tenemos, a qué educación nos desarrolló, a qué tipo de trabajo, cómo es la familia, en qué urbanización vivimos, qué tenemos, qué no tenemos. Todas estas cosas que nos ha formalizado. Si me estás escuchando y eres una persona como yo, que nació y fue instruido en la religión cristiana,
desde pequeño, desde que nací como pentecostal, pues muchas de las realidades y experiencias de mi vida, cuando me sucedían, ya yo estaba condicionado y formalizado a decir, esto me pasó o esto fue por esto, esto y esto. Ya tenía esa condición en mi vida. Y así entonces nos podemos relacionar en nuestro presente. Y te doy un ejemplo de una película que vi, una película que fue hecha en el 1996. Se llama The Truman Show. Y tal vez una película que vistes. El autor Jim Carrey, el actor americano Jim Carrey, donde en esta película cuenta esta misma realidad de Nicodemo. Pero en el caso de la película The Truman Show, el actor Jim Carrey, desde niño que nació, según la historia de la película, nació dentro de un estudio de Hollywood. Todo lo que lo formalizó y lo desarrolló, sus familiares, su educación, sus trabajos, sus relaciones, inclusive su Dios, era la condición o era la realidad para él del estudio. Y él, como desde niño, lo que vivió, lo que experimentó era su vida real, pues para él todo era su realidad, inclusive hasta cuando habló con Dios, según la película. Y vemos como al final de la película, vemos cómo él nació de nuevo. ¿Y cómo fue? Cuando él se salió del estudio. Es la realidad histórica de todo ser humano. Es la realidad que somos confrontados en nuestro presente a todo lo que nosotros creemos. Todo lo que creemos es absolutamente, históricamente verdadero, o todo lo que nos condicionó, formalizó, ha sido lo que aprendimos desde niños. Y como en las masas, como con muchas personas en la misma dirección, hemos sido juntos condicionados todos a creer lo mismo. Pero has sacado el tiempo para indagar, investigar y conocer si todo lo que crees y vives por es históricamente y absolutamente verdadero. En el caso mío, te comparto breve, ahí fue ese momento doloroso. Ese momento de mi Nicodemo. Yo, Nicodemo cuando a través de la vida, a través en el caso mío fue a través de mi propio estudio de la Biblia, de mis creencias y de la historia. De yo cuestionando y preguntándole a Dios, preguntándole a la vida, preguntándole al Espíritu, ¿cuál es la verdad? ¿Por qué mirando al Viejo Testamento? ¿Por qué hay cosas que no me cuadran? ¿Qué es esto? ¿Cómo puedo entender? ¿Cómo puedo analizar? Pero si yo creía, yo creo, yo vivo, esto es lo que va a pasar, esto es lo que viene, el futuro y todo. Todo eso cuando llegó un día que me di cuenta, todo lo que yo creía, todo lo que me formalizó, es verdadero a través de los lentes de mi teología, de mi religión y mi tradición, tal como yo los creía, tal como este grupo que yo formaba parte de él, los creía. Y por eso uno puede mirar y ver cómo este otro grupo, esta otra tradición, esta otra denominación, esta otra religión, creen de las mismas historias algo totalmente diferente. Y podemos ver este otro grupo, y podemos ver esta otra gente, y podemos ver esta otra cultura, cómo y por qué
si todos dicen y hablar de las historias de esta librería, de Génesis, Apocalipsis, ¿por qué hay tantas diferentes interpretaciones? Y para mí, ese fue en el proceso de nacer de nuevo. Un tiempo doloroso. Porque en mi caso, nacer de nuevo para mí fue dejar de creer en todo esto como yo lo creía, incluyendo al Dios y los dioses en esta literatura, para conocer al Dios del mundo, al Dios del universo, a la realidad del espíritu de la vida presente que siempre es. Y ahí entonces, en mi caso, fue cómo conocer que antes de estas historias, antes del Dios soberano de estas historias, antes del Dios creador del Adán y Eva, del Dios todopoderoso, inmutable o eterno, hay muchas otras historias que antecedieron estas, que decían lo mismo o mayores realidades que estas. Y vine a conocer cómo estas historias fueron creadas, condicionadas y influenciadas por las otras historias que por miles de años como culturas y tradiciones habían desarrollado a civilizaciones, a reinos, imperios, a muchos pueblos y a mucha gente. Y entonces para mí me motivó a crecer, a nacer al espíritu de la vida. Y por eso ver cómo espiritualmente hablando, entonces esta literatura, ahora en mi presente, significa más que lo que antes creía. Porque espiritualmente puedo decir, dejé de creer en Dios porque ahora conozco a Dios. La historia de Nicodemo es una historia que diariamente se repite en personas que tienen que experimentar dentro de sí mismos esta realidad para crecer a la vida del espíritu. Así como el actor nació de nuevo cuando tomó la decisión. Y si no has visto esa película, te recomiendo. Yo diría, esa es la película más teológica que han hecho, más bíblica, porque revela el espíritu de la vida y la realidad del proceso de la muerte y resurrección dentro de un ser humano. Ve esa película si no la has visto. Y entonces podemos ver en nuestro presente esa misma realidad retante, que así como Pablo reconoció que todo lo que lo había formalizado fue bueno y sirvió por un tiempo, pero vino a ser consciente, vino a nacer al espíritu de la vida, a una realidad presente que lo motivó. Por eso él decía o dijo, cuando a Dios le plació revelar a Cristo en mí. Esa realidad espiritual significativa. Imagínate en nuestro presente, en tu presente, como lo experimenté yo, de ser una persona centralizado en mi fe y mi tradición, a que todo esto es así, la vida va a ser así, el futuro va a ser así, todo esto va a pasar porque aquí la Biblia lo dice, porque Jesús lo dijo,
Por ahí viene Apocalipsis, el rap, todas esas cosas que me habían condicionado y tal vez te han influenciado a ti. Imagínate qué sería en nuestro presente de dejar de rechazar a otras personas porque no viven, practican ni hacen lo mismo que tú. Y aprender a cómo respetar y amar aún más en el espíritu del amor perfecto a todos. ¿Cómo sería si en nuestro presente viviéramos lo que Dios es? Pusiéramos en práctica, seamos el Espíritu hecho carne, seamos, como dice Juan capítulo 1, el Verbo hecho carne, el Logos se manifestó a través de seres humanos, el Espíritu de la vida, pasando de la invisibilidad a la visibilidad a los hombres a través de ti y de mí. ¿Por qué? Porque nacimos de nuevo al Espíritu de la vida y vemos el reino y somos el templo donde el Espíritu del Padre de verdad, de justicia, de amor, de paz, de gozo, de benignidad, de templanza, de mansedumbre, de fe, de pureza, es en nosotros. Y es en todos y es en nuestro presente. Y por eso nos dominamos o por eso asumimos la responsabilidad para vivir en el espíritu de esta vida presente. Porque reconocemos que las riquezas del reino de Dios son ahora porque las vemos, porque las entendemos. Porque la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman se nos puso, ¿ves? Lenguaje figurativo. Y ahora vivimos porque el nombre de nosotros está escrito en el libro de la vida. Y todo esto es la presencia de lo eterno, siempre es. Y por eso Nicodemo en su vida diaria demostraba que no veía. Tenía el título y tenía la apariencia. Tenía la tradición y la religión, pero no tenía la conciencia que producía el corazón genuino en las actividades, en las acciones del reino. Y a eso era que tenía que nacer. Y es la misma realidad de nosotros. ¿Necesitas nacer de nuevo? ¿Cómo vives? ¿Estás en paz? Si participas de alguna tradición de fe, ¿cómo creces espiritualmente diariamente? ¿Qué prácticas haces para crecer en la perfección de Dios, como Mateo 5:48 nos dice? ¿Qué prácticas haces para crecer en la pureza, como Mateo 5, verso 8 nos dice? Podemos tener las prácticas de que yo voy al culto, o yo voy a la misa, o yo hago los rezos, o yo hago las oraciones, o yo leo los salmos por las mañanas, o yo hago... Pero después que hacemos el ritual, ¿dónde realmente está nuestra conciencia? ¿Está presente en el momento porque estamos conscientes del espíritu por el cual vivimos y actuamos y hacemos? ¿O estamos entonces ahora a la pelea de la vida, centralizados y enfocados más a las emociones que nuestro pasado o las ansiedades que el futuro nos están entonces condicionando y formalizando y todo eso, batallando con nosotros, y nunca estamos viviendo el presente? Podemos estar físicamente el cuerpo sentado en un lugar escuchando una cátedra de 1 hora y estar pensando en los problemas, estar pensando en las deudas, estar pensando, el cuerpo está presente en un lugar pero totalmente ausente
por cómo el mundo nos condiciona. Cómo el estilo de vida tan rápido nos condiciona. Tienes que hacer y tienes que salir de aquí para esto y tienes que hacer y siempre estamos en el corre y nunca estamos en el presente. Nunca estamos activos en paz ahora con Dios, aquí y ahora, presente, en la presencia del Rey. Y a eso es lo que me refiero, nacer al espíritu de la vida, nacer de nuevo, no a la religión, que podamos con la religión crecer en el espíritu. No se trata de dejar religiones y tradiciones y grupos, no, se trata de crecer en la vida y crecer en la versión capaz que hay en cada uno de nosotros. Crecer en la versión del Nicodemo, que la Biblia menciona después. Crecer en la versión así como Pablo creció. Crecer en la versión así como Jesús creció, que fue reconocido como el Cristo. Crecer en la versión de nosotros, que lleguemos y subamos a la medida y a la estatura de Cristo. A eso es lo que nos llama la voz eterna, la misma voz que le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Si en nuestro contexto la voz es, tienes que nacer de nuevo, asume las responsabilidades y sigue creciendo en el espíritu de la vida. Namaste, shalom y bendiciones. Y nos vemos en el próximo video de Universidad Cristo.